Muy bien, vamos a entrar entonces a Hebreos 9 del 1 al 15. Dice, Hebreos 9 del 1 al 15. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo, parábola, para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Padre Celestial, gracias en este día por permitirnos leer tu palabra. Gracias por estos 15 versículos de Hebreos capítulo 9. Te pedimos, Señor, que abras nuestros ojos, que nos des un espíritu de sabiduría y de revelación para poder meditar, Señor, en estos versículos y poder bendecir a mis hermanos con el alimento que ellos están esperando recibir hoy. Señor, tu palabra es vida. Señor, tu palabra es para que nosotros seamos constituidos. Tu palabra es para que continúes haciendo el trabajo en nosotros. Gracias porque ayer aprendimos que hay una ley dentro de nosotros que se llama ley del espíritu de vida. Y esa ley, Señor, está trabajando constantemente en nosotros cuando nosotros somos alimentados. Cada vez que estudiamos tu palabra, cada vez que comemos tu palabra, nosotros estamos permitiendo que esa ley del espíritu de vida trabaje en nosotros, pero no para consolarnos ni para darnos dádivas terrenales,
sino para salvarnos completamente de lo que nosotros somos, salvarnos del pecado y de la muerte. Señor, ayúdanos a entender. En tu nombre precioso estamos en tus manos y desde ya, Señor, bendecimos a todos nuestros hermanos que se han conectado y los que se estarán conectando. Amén. Comparte tu página, hermano. Este es el momento para compartir tu página. Por favor, compártela para que todos tus amigos reciban este mensaje, para que todos puedan ser bendecidos. Muy bien. El título del mensaje de hoy es El tipo del antiguo pacto y la realidad del nuevo pacto. El tipo del antiguo pacto y la realidad del y la realidad del nuevo pacto. Así que hay tipo y realidad en el tabernáculo. Nosotros tenemos que alcanzar a ver esto. Quizá algunos de nuestros oyentes no estén familiarizados con estos asuntos y nosotros queremos explicarlos en una forma sencilla, pero que sea entendible. El tabernáculo contaba con varias partes, tres partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en cada uno de esos tres compartimientos habían utensilios. Como por ejemplo, se recuerdan ustedes que en el atrio ahí estaba el altar de bronce y el lavacro. Y hoy no vamos a hablar tanto en detalle de estas cosas, sino que queremos familiarizarnos con lo que es un tipo y lo que es una realidad. En el lugar santo estaba la mesa de los panes, el candelero de oro y el altar de oro. Y en el lugar santísimo, ahí estaba el arca del pacto. ¿Se recuerdan que ahí estaba el arca del pacto? Ahí estaba la olla del maná y la vara reverdecida de Aarón, ¿verdad? Y dentro del arca es que estaban esas cosas. Ahí estaba la olla del maná, ahí estaba la vara de Aarón reverdecida y ahí estaba el pacto de Dios, sus leyes. Muy bien. Entonces, yo quiero que ustedes vean, vamos a leer Hebreos 9:3. Dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Hay algo que nos debe de llamar la atención y es de que cuando nosotros leemos el tabernáculo en el Antiguo Testamento, nosotros notamos que en el lugar santísimo, no se nos pone, en el Antiguo Testamento, no se nos pone el altar de oro. Pero aquí en el Nuevo Testamento, en Hebreos 9:4 dice, el cual tenía un incensario de oro, un altar de oro, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro, la olla, que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y debe de llamarnos la atención que en el Nuevo Testamento, el altar de oro, el altar del incienso, lo pone el Espíritu Santo en el lugar santísimo, mientras que en el Antiguo Testamento estaba en el lugar santo. En el lugar santo, ahí estaba la mesa de los panes, ahí estaba el candelero y el altar de oro. Pero ahora cuando ya el escritor de Hebreos habla acerca de ese mobiliario, nos pone el altar de oro en el lugar santísimo. Ahora es muy significativo para nosotros que le haya cambiado de lugar, significando que
el altar de oro, que es el altar del incienso, la oración de Cristo, es para que nosotros entremos a la presencia de Dios. Por eso es que lo pone de esa manera y nos debe de llamar la atención, ¿verdad? Si Dios quisiera, Él deja el altar de oro en el lugar santo, pero dice, no, 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 la oración entró, porque el altar es el altar del incienso y el incienso son las oraciones de Cristo. Entonces esas oraciones las ponen en el Nuevo Testamento en el lugar santísimo, indicándonos que es por medio de la oración que uno entra a la presencia de Dios. Así que yo espero que ustedes pongan atención a esos detallitos. Si nosotros ponemos atención a esta lección de hoy, nos vamos a dar cuenta, como punto número 1, que existen dos tabernáculos. Así los describe el Señor. Vamos a leerlo otra vez. Capítulo 9. El primer tabernáculo lo describe como el lugar santo. Y el segundo tabernáculo lo describe como lugar santísimo. O sea que le llama tabernáculo al cuadrito. Al cuadrito es una tiendita. O sea que es como una tiendita de campaña. Y esa tiendita de campaña tiene dos cuartitos adentro divididos por un velo. O sea que si usted pone atención, estaba el atrio donde estaba el altar de bronce donde se presentaban las ofrendas y el lavacro donde se bañaban los sacerdotes para entrar al lugar santo, los sacerdotes regulares. O sea que todos los sacerdotes regulares podían entrar al lugar santo. Al lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año y no podía entrar sin sangre. Ok, entonces es importante que sepamos estas funciones porque nos van a ayudar a entender lo que Dios nos quiere revelar que pertenece a la vida del Espíritu. Por eso les dije, hay un tipo del antiguo pacto y hay una realidad del nuevo pacto en el tabernáculo. Vuelvo a repetirlo. En el tabernáculo hay un tipo del antiguo pacto y una realidad del nuevo pacto. El atrio estaba totalmente fuera del tabernáculo. Había un velo para entrar al lugar santo y otro velo para entrar al lugar santísimo. Muy bien. Entonces, quiero decirles que la mayoría de las personas les cuesta entender que estos dos tabernáculos son símbolos. Estos dos tabernáculos son símbolos. Ambos simbolizan un pacto. Existen dos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto. El lugar santo es un símbolo, una parábola del antiguo pacto. Y el lugar santísimo es un símbolo, una parábola de el nuevo pacto. Ahora yo quiero que por favor me pongan atención porque queremos entender con claridad todos estos asuntos para que estas verdades espirituales nos aprovechen. Miren, si leemos cuidadosamente, nosotros vamos a encontrar que el lugar santísimo, ahí estaba el arca del pacto, con dos querubines sobre la tapa. La tapa era una cubierta expiatoria, el lugar donde Dios hablaba con su pueblo. Ahí venía la gloria de Dios, la Shekinah, y Dios estaba ahí. Dios se reunía con el sumo sacerdote. Entonces notemos pues que el lugar santísimo, a pesar que es un símbolo, y que todos nosotros hemos estudiado que el tabernáculo es un tipo,
podemos ver que el lugar santísimo es más que un tipo porque allí venía la presencia de Dios real, como una nube. O sea que ya allí tenemos que saber explicar porque no solo es un tipo, sino que venía la verdadera presencia de Dios. Dios, que es espíritu, hacía acto de presencia en el lugar santísimo. Entonces, eso es más que un tipo. Amén, hermano. Amén, hermana. ¿Me comprendes? Allí había una realidad, ¿sí? A esa realidad solo entraba el sumo sacerdote una vez al año. Entonces, entendiendo que aquí tenemos símbolos y tenemos tipo, pero también tenemos realidad. O sea, hay símbolo. Aquí tú puedes ver que el antiguo pacto, el antiguo pacto era presentado por el símbolo del lugar santo. El nuevo pacto era representado por el símbolo del lugar santísimo. Pero cuando hablamos de tipos, porque estamos hablando de símbolos y de tipos. No vayas a creer que un símbolo es lo mismo que un tipo, no. Cuando hablamos de tipo es una figura. Cuando hablamos de símbolos es una parábola. Quiere decir algo. Quiere decir algo. Entonces, el tipo del antiguo pacto, el tipo del antiguo pacto era el lugar santo. Y la realidad, puedes decirle tipo también, pero más que tipo, escucha bien, más que tipo el lugar santísimo era la realidad presentada del nuevo pacto, porque era la presencia de Dios y la presencia era la presencia. Entonces, si ponemos atención, vamos a poder aprender muchas cosas maravillosas. Volvemos pues al primer punto. Existen dos tabernáculos. El primero es el lugar santo y el segundo es el lugar santísimo. Hasta ahora esto es muy sencillo, pero la mayoría de personas les cuesta comprender que estos dos tabernáculos son símbolos y ambos simbolizan un pacto, porque hay dos pactos, antiguo pacto y nuevo pacto. El lugar santo es un símbolo del antiguo pacto, el lugar santísimo es un símbolo del nuevo pacto. Aunque para nosotros es muy difícil darnos cuenta de el verdadero significado de estos pactos, es fácil comprenderlos si vemos el tabernáculo. Pero recuerde que el lugar santo simboliza el antiguo pacto y el lugar santísimo simboliza el nuevo pacto. Hablemos un poquito del lugar santo. ¿Qué había allí en el antiguo, perdón, qué había allí que simbolizaba el antiguo pacto? En el lugar santo. ¿Qué había en el lugar santo que simbolizaba el antiguo pacto? Allí estaba el candelero de oro y la mesa con los panes de la proposición. Entonces nosotros tenemos que entender que el antiguo pacto tenía luz. Sí tenía luz el antiguo pacto y también tenía alimento. Eso es muy importante entenderlo, ¿verdad? Porque a veces nosotros creemos que debido a que Dios quitó el antiguo pacto, que no sirve para nada. Claro que servía. Traía luz a las personas, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Luego la mesa con los panes, ¿sí? Su palabra era alimento también en el Antiguo Testamento. El logos
era alimento para el pueblo de Israel. O sea que ambas cosas eran buenas, ambas. Pero escuchen esto. Solo tener esas dos cosas buenas, aún estaban muy, pero muy lejos de la presencia de Dios. Había un velo que las separaba totalmente. O sea que había un velo. En el lugar santo no se podía ver lo que estaba del otro lado. O sea que ellos tenían cosas buenas, pero no tenían la presencia de Dios. Y eso es muy importante que usted lo alcance a ver. Ni tampoco tenían la manera de tener contacto con Dios, ¿verdad? Al entrar ahí al lugar santo se podían encontrar con la iluminación del candelero y comer el alimento de la mesa, pero no tenían la manera, no tenían la forma de tener contacto con Dios. En el lugar santo no estaba la presencia de Dios, ni había la manera, no había forma de entrar a su presencia. Además, allí tampoco se encontraba el oráculo de Dios. El oráculo de Dios es el lugar divino donde Dios puede hablar. ¿Dónde está el oráculo? Allí está también el hablar de Dios. En el lugar santo, que simboliza el antiguo pacto, no estaba la presencia de Dios. No había manera de entrar a su presencia, ni tampoco estaba allí su hablar divino. ¡Wow! Además, nadie podía reunirse ahí con Dios. La bendición más elevada que nosotros podemos tener es reunirnos con Dios. Aleluya. Pero nadie que entraba al lugar santo podía decir que se iba a encontrar con Dios, porque ahí no había manera de hacerlo. Me explico, ¿verdad? Estamos viendo el asunto. Por eso la ley no era la meta de Dios. La ley no era lo que Dios anhelaba que su pueblo conociera. En realidad lo que Dios quiere que nosotros alcancemos es su presencia. Aleluya. Entonces, en el Antiguo Testamento solo hay un tabernáculo, pero al llegar al Nuevo Testamento nos lo ponen como un tabernáculo con dos lugares, el lugar santo y el lugar santísimo, para presentar dos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Antiguo pacto, mesa y candelero. O sea, antiguo pacto, alimento e iluminación. Pero, de hecho, solo era un cuadro. No era una realidad para ellos. ¿Eh? No estaba la presencia de Dios. No había forma de contactar a Dios. No estaba ni el oráculo ni el hablar de Dios y nadie podía reunirse con Dios ahí. Por tanto, habían cuatro grandes carencias. ¿Sí? Fíjese. Se fijaron ustedes que anteriormente mencionamos el altar de oro en el lugar santo. El Antiguo Testamento se refiere a ese altar como algo que estaba en el lugar santo. El Antiguo Testamento nos muestra que el candelero estaba en el lugar, perdón, que el altar de oro, el altar del incienso estaba en el lugar santo. Pero es muy significativo que ahora aquí en Hebreos se nos dice que el altar del incienso estaba en el lugar santísimo. En el lugar santísimo tenemos la presencia de Dios con la gloria de Dios, la Shekinah, un lugar para reunirnos con Dios. Tenemos el oráculo de Dios, el hablar divino, el significado del altar del incienso. Entonces aquí tenemos la forma de entrar al lugar santísimo. Podemos entrar para experimentar todo lo que Dios es. Qué misericordia, hermano. Qué gloria,
que nosotros estamos en el nuevo pacto, nosotros tenemos acceso a la presencia misma de Dios, hermano. ¿Sí? Estamos en el lugar santísimo. Nosotros aquí podemos participar de todo lo que Dios es, de todo lo que Dios tiene y de todo lo que Dios ha logrado. ¿No te parece a ti esto maravilloso, hermano? Aleluya. Oh, esto es preciosísimo. Nosotros podemos disfrutar todo lo de Dios. Nosotros no tenemos límite. Nosotros no estamos en el lugar santo donde solo había iluminación y alimento. Por mucho que tengas en el lugar santo, que tengas buena alimentación y buena luz, no tienes la presencia de Dios. ¿Con qué razón Moisés dijo, Señor, si tú no vas conmigo, mejor ni me envíes? Allá en lo profundo de su ser, Moisés sabía lo que era tener la presencia de Dios, hermanos. Hoy deberíamos de brincar de alegría nosotros los cristianos del Nuevo Testamento, hermano, del Nuevo Pacto, porque nosotros tenemos la presencia de Dios. Podemos disfrutar a Dios, hermano. Eso no me hace creer que es cualquier cosa. Nosotros somos el templo de Dios. Nosotros somos la morada de Dios, hermano. Allá era figura. Ahora nosotros somos el tabernáculo. Ahora nosotros somos los que tenemos lugar santo y santísimo. El atrio es nuestro cuerpo. El lugar santo es nuestra alma y el lugar santísimo es nuestro espíritu. Pero hay una cosa linda que vamos a aprender y es de que si te das cuenta en el Nuevo Testamento, el lugar santísimo, el velo fue rasgado porque ya no hay lugar santo y santísimo porque el objetivo de Dios es que tu espíritu se fusione en tu alma y tu alma en tu espíritu. Aleluya. Fíjate que por eso es que muchos hermanos tienen problema de entender la diferencia entre el alma y el espíritu, porque en el Nuevo Testamento se fusionan, se fusionan. O sea que en el Nuevo Testamento el espíritu se extiende al alma y el alma es totalmente alcanzada por el espíritu, pero sigue siendo alma. No, no es algo aparte, o sea que no se puede eliminar el alma, ni se puede eliminar el espíritu, ni se puede eliminar el alma, tampoco el cuerpo. Somos y seguimos siendo tripartitos. Qué bueno que entendemos este primer punto, ¿verdad? Que en el Nuevo Testamento nosotros tenemos acceso a Dios. Ahora, fíjate que el segundo punto, el escritor del libro de Hebreos, él era un escritor maravilloso. Él tenía mucha paciencia, él no estaba deprisa, él estaba siguiendo la guianza del Espíritu Santo para escribir. Y él no escribió en una manera superficial, sino que escribió en una manera muy profunda. Sus escritos son tan profundos que casi ninguno de sus lectores en los últimos 2000 años se ha dado cuenta de lo que él dijo. ¿Qué representa el lugar santísimo? El lugar santísimo representa el nuevo pacto. El lugar santísimo representa el nuevo pacto. Ahora, ¿qué había en el lugar santísimo? Aunque el altar de oro estaba en el lugar santo, pertenecía al lugar santísimo, según nos lo dice Hebreos 9:4. Ahora, tú sabes cuál es la función del altar de oro, ¿verdad? Ya sabes cuál es la función del altar del incienso. Es proveer la manera de entrar a la presencia de Dios. Por eso es que nos ponen el altar del incienso en el lugar santísimo, porque solo por medio de la oración nosotros podemos entrar a la presencia de Dios. Solo por medio de la oración. Mira, esto es maravilloso. Yo no sé si alguna vez tú habías pensado, hermano, que solo cuando tú oras tocas la presencia de Dios. ¡Wow! Mira, tú puedes estar haciendo todo lo que quieras en tus actividades diarias. Tú puedes.
estar haciendo todo lo que tú quieras. Pero en cuanto tú oras, tienes comunión con el Altísimo, tienes comunión con el verdadero. Fíjate cuán importante es orar, hermano. Cuán importante es orar, porque en cuanto tú le dices, Señor Jesús, tú estás en su presencia, si Él ahí está contigo. Nosotros contenemos a Dios, pero muchas veces nosotros no lo usamos. ¿Sabías tú que hay cristianos que pasan 24 horas sin tener ninguna comunión con ese Dios glorioso que tienen adentro de ellos? Porque para poder tener comunión con Dios, tú tienes que echarle mano al altar del incienso. El altar del incienso, el que siempre está allí en ese altar es Cristo. Él siempre está intercediendo. Pero ya te dije, pues, que Él no está intercediendo para darnos beneficios. Porque hoy día el Evangelio se ha cambiado eh, de rumbo, se ha cambiado de propósito. Porque muchos cristianos creen que la intercesión de Cristo es para recibir cosas materiales o sanidades o dones. Hermano, no te voy a decir que no, ¿verdad? Pero no es eso lo profundo. Lo profundo de tener uno comunión con Dios es para que la semilla que fue sembrada en nosotros de vida pueda regir totalmente nuestro ser y que pueda alcanzar hasta los rincones más profundos de nuestro ser para que vivamos una vida que tiene una ley. Es la ley que rige a Dios, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esa vida tiene que gobernarnos totalmente. Esa es la ley del espíritu de vida. Entonces, cuando hablamos de intercesión, es que Cristo intercede por nosotros para salvarnos totalmente, para salvarnos del pecado, de la muerte. Esa es la bendición profunda de tener intimidad con Dios. Entonces, sigamos viendo este asunto. El lugar santísimo representa el nuevo pacto. ¿Y qué había en el lugar santísimo? Pues ahí estaba el altar de oro, estaba eh, el representante de la oración, así lo dice Hebreos 9:4, que estaba en el lugar santísimo. Y te preguntaba cuál es la función del altar de oro, tienes que saberla de una vez por todas. Es proveer la manera de entrar a la presencia de Dios. El altar de oro, el cual es el altar del incienso, significa la oración correcta que contiene a Cristo. Nuestra oración tiene que contener a Cristo porque ese incienso es Cristo, es el olor grato y agradable para nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Es como incienso para que nosotros seamos aceptados por Dios. En otras palabras, significa la entrada a la presencia de Dios. Actualmente, si nosotros sabemos dónde se encuentra el altar del incienso cada vez que oramos en el nombre del Señor y con Él como nuestro incienso fragante de resurrección, que es tan agradable a Dios, hermano, inmediatamente entramos en el lugar santísimo. En este lugar también estaba el arca del pacto o el arca del testimonio, que contenía tres cosas: la urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del testimonio. Aquí en el lugar santísimo estaba la presencia de Dios. No solo era el camino a la presencia de Dios, sino que era la presencia misma de Dios. Y encima del arca, que estaba la tapa misma del arca, esa se llamaba el propiciatorio o la cubierta propiciatoria. Era el lugar mismo donde estaba el oráculo, el lugar donde Dios hablaba, y ahí también era el lugar donde nos reunimos con Dios, y con la reunión con Dios tenemos la comunión con Dios. Aleluya. Este es el nuevo pacto, simbolizado por el lugar santísimo. ¿Dónde estamos hoy? Preguntémonos, hermano, ¿dónde estamos hoy? Estamos en el lugar donde se nos hace fácil entrar a su presencia. El lugar santísimo es para disfrutar
disfrutar la presencia de Dios. Disfrútala en esta mañana. Dile, oh Señor Jesús, tan dulce que eres. Oh Padre Celestial, puedo entrar a tu misma presencia por Jesucristo, porque Jesucristo es el incienso que te agrada, el incienso fragante que te hace sentir perfumado el ambiente. Mira, cuando tú te acercas a Dios, Dios te huele como perfume. Una vez me recuerdo que les dije que Dios, más que escuchar tus oraciones, las huele, las huele. En los íntegros es hermosa la alabanza. Cuando uno, hermano, es obediente a Dios, cuando uno vive la vida de Cristo, solo imagínate tú tratando de vivir la vida de Cristo y oras, empieza Dios a sentir el olor fragante a través de ti. ¿Cómo no te va a contestar? Pero no te vayas a poner a hacer oraciones inadecuadas. No pidas tanto como esos pediches que solo piden cosas materiales, físicas, sanidades. No, hermano, pídele a Dios que Él crezca en ti, pídele a Dios que Él te salve totalmente, pídele a Dios que Él gobierne tu vida, pídele a Dios que Él sea la vida reguladora de tu alma, pídele a Dios que Él sea el que está conquistando hasta los rincones más profundos de tu alma para cautivarlos y traerlos a la obediencia de Él para que seas salvo a lo sumo perpetuamente. Oh, aleluya. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. El nuevo pacto es un lugar de su presencia. Su presencia está disponible a nosotros. Ahora podemos comunicarnos con Dios, tenemos su hablar, tenemos su presencia, hermano. Sí, muchos no entran a la presencia de Dios, hermano. Muchas personas no entran a la presencia de Dios. Muchas personas no tienen el hablar divino, hermano. Muchos de ellos no tienen lo que debemos tener. Tenemos que saber que la presencia de Dios es para que nosotros la disfrutemos. Gloria a Dios. Así es de que en esta mañana estamos aprendiendo. Estamos dándonos cuenta de lo que son los dos tabernáculos. Fíjate, un tabernáculo, que es el lugar santo, simboliza el antiguo pacto, que aunque había candelero y había panes, no había presencia de Dios. Es imposible, la ley nunca pudo ministrar la presencia de Dios. Ay, si los hermanos entendieran eso, hermano. Si muchos hermanos que son tan simpatizantes de la ley, tan gustosos de la ley, hermano, si ellos entendieran que ahí solo hay luz y alimento, pero que no hay presencia, hermano. Qué triste, ¿verdad? Yo no quiero así, hermano. Yo no quiero estar lleno de mensajes bonitos y de alimento y de luz de la palabra si no tengo la presencia de Dios. Aleluya. Entonces vamos a finalizar en esta mañana los poquitos minutos que me quedan para entender que los dos tabernáculos son también tipos de dos eras, son tipos de dos dispensaciones, o sea que son tipos de la dispensación del Antiguo Testamento y la dispensación del Nuevo Testamento. Si todavía nos quedamos en el lugar santo, eso significa que estamos en la edad antigua. Si estamos en el lugar santísimo, eso significa que estamos en la nueva era. El punto más difícil de entender para que tengamos la interpretación apropiada de esta era consiste en que podamos comprender que todo aquello que era una sombra o tipología era del antiguo pacto. Ahora es una realidad la era del nuevo pacto. El antiguo pacto era una sombra, mientras que el nuevo pacto es la realidad. Por eso te dije, échale ojo, el lugar santísimo tiene la realidad. A pesar de que cuando tú estudias el Antiguo Testamento, ahí te enseñan el tabernáculo, debes de alcanzar a ver que
Simbólicamente, simbólicamente eso es elevado, porque aunque pareciera que solo es tipo el tabernáculo del Antiguo Testamento, el lugar santísimo no es tipo. El Nuevo Testamento tenía la realidad, perdón, el lugar santísimo tenía la presencia real de Dios. Entonces es un símbolo para el tiempo presente, así lo pone Hebreo. Dice, lo cual es un símbolo para el tiempo presente. ¡Wow! Eso nos debe de impresionar. En la era del antiguo pacto se cubrían los pecados, lo cual es una figura del perdón de los pecados. ¿Sí? Del nuevo pacto. En el antiguo pacto estaba la ley de letras, la cual es una figura de la ley de vida, del nuevo pacto. En el antiguo pacto, Dios era el Dios de su pueblo y su pueblo era para él según la ley escrita. Mientras que en el nuevo pacto, Dios es el Dios de su pueblo y su pueblo era para él, pero ahora es según la ley de vida. El antiguo pacto, hermano, el pueblo de Dios era el pueblo de Dios según la letra. Y ahora nosotros somos el pueblo de Dios, pero no según la letra, somos el pueblo de Dios según la ley de vida. En la era del antiguo pacto, habían sacerdotes que enseñaban al pueblo a conocer a Dios según la letra. Pero eso solo era una sombra de la habilidad interior que tenemos en el Nuevo Testamento para conocer a Dios, porque ahora nosotros tenemos una habilidad interior de conocer a Dios. Todo lo que nosotros tenemos, o sea, todo lo que los creyentes tenemos en el nuevo pacto está simbolizado en el antiguo pacto. El lugar santo era un símbolo del nuevo pacto y al mismo tiempo era un tipo de la era del Nuevo Testamento. La Biblia no dice que el lugar santísimo era un tipo de la era del Nuevo Testamento. Solo el lugar santo era un tipo, una sombra. Entonces, ¿qué significa el lugar santísimo? No es una tipología, sino que es la realidad del nuevo pacto. Su presencia está allí. Allí Dios hablaba con ellos. Véalo, Hebreos 9:8. Hebreos 9:8 dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente. O sea que mientras la ley estaba vigente, no había manera que se pudiera disfrutar la presencia de Dios. Pero en cuanto el Señor Jesucristo presenta su sacrificio, y qué tremendo, hermano, porque vamos a hablar mañana, si Dios quiere, un poquito más respecto a esto. Porque resulta que ese tabernáculo terrenal solo es un dibujo, es una maqueta de lo verdadero en el cielo. En el cielo hay un tabernáculo. Hay un santuario celestial que no es hecho de manos. Fíjate que nosotros debemos de entender eso, que cuando Dios le dijo a Moisés, dice que hiciera, mira cómo dice en el capítulo 8 y versículo número 5, dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se ha mostrado en el monte. O sea que a Moisés le mostraron un modelo de lo que hay en otra esfera, en la esfera espiritual. Lo de nosotros no pertenece a esta esfera, eso es solo una sombra. Y Dios los mantuvo ocupados con ordenanzas de culto, que hicieran esto, que hicieran aquello, que estuvieran ocupados.